¿Sabían que la maquinaria bélica es la principal patrocinadora de los desarrollos tecnológicos y avances científicos de la humanidad? A continuación, presentaré la construcción de una máquina Enigma utilizando electrónica y programación en Python, realizada por los estudiantes de Telemática 3, Peter Serpa, Richard Maldonado y Luis Miguel Arcia, de la Universidad de Pamplona. Historia. Fue diseñada en Alemania en la década de 1920 y los códigos que creaba por medio de este dispositivo de encriptación electromecánica fueron descifrados luego por el británico Alan Turing y su equipo de Bletchley Park en una instalación militar de Inglaterra. Su fama ha sido adoptada por las fuerzas militares de Alemania desde 1930 debido a su facilidad de manejo y supuesta inviolabilidad. Fueron las principales razones para su amplio uso. Su sistema de cifrado finalmente descubierto y la lectura de la información que contenían los mensajes supuestamente protegidos es considerado a veces como la causa de haber podido concluir la Segunda Guerra Mundial, al menos antes de 2 años de lo que hubiera parecido si no se hubiera descifrado dicha máquina, ya que los mensajes que ésta poseía eran concluyentes a la hora de tomar decisiones en cuanto a las tropas, en cuanto a proteger objetivos militares, las decisiones que tomaban los altos mandos del régimen alemán. Su funcionamiento era un dispositivo electromecánico, lo que significaba que usaba una combinación de partes mecánicas y eléctricas. Este mecanismo estaba constituido fundamentalmente por un teclado similar al de las máquinas de escribir, como lo podemos ver en esta imagen, cuyas teclas eran interruptores eléctricos, un engranaje mecánico y un panel de luces con las letras del alfabeto. Mis compañeros y yo tomamos dicho base de funcionamiento para construir nuestra propia máquina Enigma utilizando un poco más de tecnología, pero conservando el funcionamiento original de la máquina. En esta primera imagen podemos ver que utilizamos 2 servomotores en lugar de los rotores electromecánicos de la máquina antigua. Y acá tenemos una baquela en la cual tenemos la comunicación con esa tarjeta que tenemos acá, que es una tarjeta de referencia Raspberry Pi, la cual nos va a hacer a su vez la programación del movimiento de los rotores. En esta imagen de acá podemos observar que al presionar una tecla se va a alumbrar uno de nuestros LEDs que nos va a indicar el primer rotor. Posteriormente el movimiento del segundo rotor, que les voy a explicar a continuación con el código realizado en Python. En la página de GitHub podemos tener el código y la parte y el esquema circuital de la máquina. Está escrito en Python, lo cual nos da la libertad de programar y utilizar nuestros servomotores de manera óptima, ya que a medida que vamos programando nos damos cuenta que los servomotores tienen un índice de error. Entonces estos ángulos debemos sincronizarlos para que nos den con el tipo de letra que estamos generando con nuestro teclado. A continuación les muestro un poco el código. En la página de GitHub, como les digo, está comentado para que sea de fácil entendimiento de cualquier persona que desee mirarlo y aplicar nuestro proyecto. Este es el encabezado para importar las librerías de nuestra Raspberry Pi y los pines que vamos a utilizar. En esta parte tenemos los pines que van asignados a su vez a una letra determinada. Es donde vamos a darle
a darle la asignación a cada letra con un valor numérico, que este valor numérico es el que va a ser utilizado por los LEDs en cada letra. La parte importante, como decir, el eje de nuestro trabajo, es donde le vamos diciendo los diccionarios de entrada a los servomotores. Esta parte la hicimos nosotros, como les digo, con la Raspberry Pi en su interfaz gráfica. Entonces, originalmente presionamos la tecla A, el primer rotor se va a dirigir a nuestro diccionario alfa y va a utilizar de este campo de letras una letra al azar, teniendo en cuenta que cada 26 saltos va a ingresar a nuestro diccionario beta, que sería el servo 2, para hacer un doble cifrado. La máquina alemana, la máquina básica, con su funcionamiento electromecánico, ella tenía hasta 4 rotores. Nosotros, para hacerlo de manera más educativa y de fácil entendimiento, utilizamos 2 rotores. Ok, en esta parte donde construimos los vectores y los ángulos es donde vamos a tener en cuenta la rotación de los servomotores para asignar, como les enseñé en la parte de los rotores, asignar un tipo de letra. Tenemos que hacer que los servos giren a donde tenemos la letra y utilicen el campo de cada diccionario que tenemos asignado en la parte de arriba del código. Entonces a cada ángulo le corresponde una letra y a su vez le corresponde una parte traductora del diccionario, sea alfa o beta, depende del número de saltos que vayamos dando. Puede ocurrir que si originalmente presionamos la letra A y se tiene que en el diccionario alfa aparece la letra A, esto no quiere decir que ha ocurrido un error, sino el rotor ha dado sus 26 saltos y coincidencialmente ha oprimido la letra A de nuevo. Puede ocurrir que en las 3 diccionarios de entrada caiga, digamos, en la misma letra. Esto es muy al azar, ya que pues estamos contando con 2 rotores y los 26 caracteres. Utilizamos un try, que es una función exclusiva de Python para ejecutar el código. Permitimos un ciclo infinito para que este se ejecute hasta que la consola oprimamos control C. Leemos la entrada de un valor del teclado, verificamos que solo lea letras sin salto de línea respectivos. Con esta parte de la librería se traduce la letra ingresada correspondiente al equivalente en R1, que sería nuestro primer rotor. Luego imprimimos en consola la traducción del primer diccionario, buscamos el vector origen de la posición de la letra traducida por R. Luego de esto buscamos el valor del ángulo, porque recuerden que a cada letra que asignamos le corresponde un ángulo en nuestro servomotor. Luego imprimimos el valor de este ángulo en consola y le damos un high, un alto, en el LED correspondiente a la letra en el rotor 1. A continuación les voy a enseñar cómo fue la construcción y cómo es el funcionamiento de la máquina Enigma. En este caso beta, es nuestra primera versión que adoptamos para la materia de telemática 3. En esta imagen podemos apreciar la parte circuital de nuestro proyecto de máquina Enigma, donde nos muestra cómo conectar los dispositivos electrónicos a la Raspberry Pi, la parte del circuito, y tenemos acá una parte de rectificación por si utilizamos un voltaje mayor a 5 voltios, utilizando un rectificador 7805.
También tenemos acá los pines que utilizamos para asignar los caracteres a los LEDs, que esto los podemos apreciar y comparar con nuestro código que también está alojado en GitHub para replicar este proyecto y cualquier persona lo pueda entender. Primero pasamos al escritorio para encontrar el código, después ejecutamos el código con la línea Python enigma.py y se resetean en posiciones ortogonales a 0 grados los cerdos. Entonces aquí nos pide una letra, en este caso sería T. La primera letra de rotor es T y la segunda G. Después veamos otro intento, para busquemos otra vez T, quería cambiar y es S el primer rotor y F en el segundo.